introducción a Python. Vamos a iniciar haciendo una comparación entre la programación en lenguaje C con la programación en lenguaje Python. Para empezar, en lenguaje C, los bloques de código se generan a partir de las llaves que uno define, mientras que en Python la definición de los bloques de código está dada por las indentaciones que existen en el código, lo cual lo hace bastante más legible. Además, en C, para poder definir una nueva línea de código, se utiliza el punto y coma, mientras que en Python es un salto de carro, un enter. Con un enter ya define una nueva línea. También, en el caso de Python, para definir una función, se utiliza la palabra reservada def, mientras que en C, bueno, utilizan el tipo de dato que va a generar el resultado de la llamada de esa función. Asimismo, en los argumentos, si pueden observar, aquí el argumento n tiene que definir el tipo de dato, porque el programa C tiene un tipado estático, mientras que en Python manejamos un tipado dinámico, lo cual significa que el tipo de dato de la variable va a ser definido al momento que se cargue el valor. Entonces, por ese motivo es que no es necesario poner el tipo de dato que va a tener en este caso el argumento al momento de la definición de la función, en este caso. Luego, si observan la condicional if, ¿no? Igualmente tiene una condición, en este caso una igualdad, ¿no? Si n es igual a 0 va a retornar 1, lo mismo es acá, si es que n es igual a 0 va a retornar 1, y finalmente retorna con una recursividad, ¿no? Una rellamada a la misma función, decrementando el n de manera que va calculando los múltiplos, ¿no? Las multiplicaciones y por ende el factorial. La llamada para poder ejecutar esta función se hace acá. ¿Ve? Esta es la llamada a la función factorial con el argumento del número. En el caso de C es muy parecido. Obviamente que acá lo han puesto dentro de una función, pero también se define una variable, en este caso 5, y se hace la llamada a la función respectiva. En el caso del programa C requiere compilación, acá es un lenguaje interpretado, es decir que la compilación se realiza al momento de la ejecución, mientras que se está ejecutando el programa. La sangría aquí es obligatoria y significativa, y acá en el programa C la sangría es opcional. También podemos ver otro caso, ¿no? De la función factorial en C también, ¿no es cierto? Pueden observar, acá hay otra definición del mismo programa. Acá podemos observar que utilizamos una palabra reservada que se llama assert. Esta palabra reservada assert sirve para poder validar que el primer argumento que se pasa a esta palabra reservada es falso. Si esto es falso, si la evaluación de esto sale falso, entonces el programa se detiene allí, hace un stop y arroja el comentario que va seguido en el segundo argumento. Si se dan cuenta acá, la validación, ¿no? La validación hace que, pues, con un if, hace que este argumento sea verdadero, y si es verdadero, imprime este texto y retorna un código de -1 en este caso al sistema operativo, ¿no? Acá esta función que está acá está siendo reemplazada por esta palabra assert, palabra reservada de Python, como les digo, que evalúa la primera expresión. Si es falso, detiene el programa allí mismo y arroja el mensaje. Luego, si se dan cuenta, el if, si es que el if es igual a 0, si x es igual a 0, retorna 1, si no, retorna una rellamada, ¿no? Además, también podemos hacer una comparación entre el programa Java y el programa Python, el lenguaje de programación Python y el lenguaje de programación Java. Si se dan cuenta, en Java siempre se requiere definir una clase, porque Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. Entonces, no es opcional la definición de una clase, es siempre obligatoria, porque, bueno, está definida de esa manera ese lenguaje Java. Mientras que Python, al ser multiparadigma, permite diversos paradigmas de programación, como pueden ser el procedimental,
el funcional y otros paradigmas más. En este caso, acá también tenemos pues la clase que va a ser factorial. Es una clase, está creando una clase. Y dentro de esta clase crea un método, ¿no? Un método que se llama factorial y que va a tener un argumento. Si se dan cuenta, el tipado también es estático. En Python el tipado es dinámico. Define también la función factorial. Se puede poner también dentro de una clase, ¿ya? Pero en este caso, por simplicidad, se ha puesto aquí mismo, fuera de la clase, esta función. Luego, bueno, acá también se hace lo mismo, se verifica si n es igual a 0, retorna 1, y si no, hace la rellamada para hacer la recursividad de la llamada de la función. Asimismo, hace lo propio. Y acá para la salida, si se dan cuenta, bueno, utiliza algunas funciones, ¿no?, propias de Java para poder imprimir el resultado respectivo, ¿no? Entonces, acá en Java el tipado también es estático, acá el tipado es dinámico, es orientado a objetos, es obligatorio. Acá es multiparadigma, se puede utilizar varios paradigmas de programación, requiere compilación, es interpretado, punto y coma es obligatorio, se encuentra para que pueda terminar una línea, siempre es punto y coma. Acá la sangría es significativa, ¿no? O sea, digamos, es obligatorio ponerle la sangría. Bien, entonces ahora vamos a entrar a lo que es el multiparadigma de Python. Digamos que vamos a analizar 4 paradigmas: el paradigma imperativo, el paradigma procedimental, el funcional, el orientado a objetos y el declarativo. En el paradigma imperativo, digamos que la ejecución de las instrucciones es secuencial, uno tras otro. Por ejemplo, acá es completamente secuencial, miren, suman los pares. Y acá nos da la respectiva salida, ¿no?, con este print de la suma de los pares. Esta es la salida que obtendríamos al ejecutar este programa. Entonces, acá es completamente secuencial. Este es uno de los primeros paradigmas de programación que surgieron, digamos que muy orientado, muy pegado a lo que es la ejecución propia de la máquina. Y bueno, tiene sus ventajas y también, bueno, sus desventajas, en el sentido de que se hace muy abrumador hacer una programación compleja. Con este paradigma es como muy difícil porque no reutiliza código y bueno, es muy sujeto a que puedan surgir muchos errores, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo también de paradigma imperativo. Hacemos también la suma de los pares. Acá inicializamos una variable, suma pares, que estamos iniciando con 0, es decir, el tipo de esta variable va a ser un entero, ¿no?, integer, ¿bien? Y luego acá hacemos un ciclo for, con un rango, ¿no?, del 1 al 11. Este número va a ir iterando, primero va a ser el número 1, después va a ser el número 2 y sucesivamente. Comprobamos, ¿no?, acá, si es múltiplo de 2. Si es múltiplo de 2, hace la suma, ¿no?, y va almacenando en esta variable suma de pares, que está aquí definida previamente, digamos, a este nivel, al nivel máximo, ¿no? Se dan cuenta, acá está la indentación, lo cual me está definiendo los bloques de código y también el ámbito, ¿no?, el ámbito que va a tener cada parte del programa. Y bueno, y ahí sucesivamente va haciendo el bucle, va verificando si es par, y si es par va sumando, ¿no?, va acumulando en esta variable. Finalmente se muestra el resultado, que es bueno, este algoritmo es exactamente igual, ¿no?, que el anterior. Hace lo mismo, sino que lo hace con un bucle. Bien, las características del paradigma imperativo: primero, el control de flujo se basa en el uso de condicionales como if y else. Los bucles utilizan las palabras reservadas for y while, ¿no?, para definir qué instrucciones se ejecutan y cuántas veces, ¿no? Esto permite que el programa tome decisiones y repita tareas. La modificación del estado del sistema, vale decir, la modificación de las variables a nivel global, cambia, ¿no?, conforme se ejecutan las instrucciones. Como hemos observado, hay una variable que después, dentro de los bucles y las condicionales, va cambiando, lo que se refleja en el cambio de los valores de las variables, ¿no? Y finalmente, todas las instrucciones son ejecutadas de manera secuencial en el orden predefinido en el cual han sido escritos, ¿no?, en el programa. Luego vamos a ver ahora el paradigma procedimental, el cual ya incluye la definición de funciones. Por ejemplo, acá se define una función que se llama par, con esta variable, con esta palabra def, va a ser la definición de la función. Acá tenemos un argumento que se llama número, y después acá hace una evaluación, ¿no?, retorna
Si el resto de dividir entre 2 es 0, entonces va a retornar verdadero. Y si no es así, va a retornar falso, ¿no? La función retorna un verdadero o un falso. Luego acá se define otra función que es sumar pares, el cual nos da dos argumentos, el argumento inicio y el argumento fin. Se define una variable suma. Si dan cuenta, esta variable suma está dentro de este ámbito de esta función. O sea, fuera de esta función, esta variable no existe, ¿no? Bien, y bueno, acá ya se hace el bucle, el mismo bucle muy parecido al que se realizó en el programa anterior. Y bueno, se va iterando con un rango, ¿no? Se hace también un rango de inicio al fin, más 1, ¿no? Se verifica si es par. Si es par, se va acumulando la suma, ¿no? Se va acumulando y también se hace una suma de pares. La llamada, en este paradigma procedimental donde se han definido las funciones, en este caso dos funciones, o dos procedimientos también se podría llamar, la llamada se hace de esta manera, ¿no? Se pone acá una variable de resultado que va a hacer la llamada a la función suma de pares, le da los dos argumentos y después lo muestra. El resultado es el mismo que en el caso anterior. En el caso del paradigma procedimental, las características son que tiene modularidad, es decir, el código se divide en funciones o procedimientos mediante la palabra reservada def. Hay una reutilización de procedimientos, funciones que pueden llamarse varias veces en diferentes partes del código, lo cual lo hace más ordenado y más legible que si esto fuera imperativo, ¿no? Y la legibilidad, al dividir el código en pequeños bloques con una tarea clara, es más fácil leer y mantener el código fuente. ¿Bien? Luego tenemos aquí el paradigma funcional. En este paradigma funcional también se definen funciones, pero es lo que en el paradigma se llama como funciones puras. Esas son funciones que no pueden modificar el ámbito del programa. Ese es el concepto fundamental. Y si observan, acá tenemos una función que dice spar, pasas un argumento, y lo mismo hace una evaluación. Si el resto es 0, entonces va a retornar verdadero, si no va a retornar falso. Luego se hace otra función que se llama cuadrados en este caso, donde a partir del x, del argumento x, retorna su potencia de 2, ¿no? Aquí está potenciándolo al cuadrado. Bien, ahora definimos una lista. ¿Cómo se define la lista? Es con estos corchetes, ¿no? Estos corchetes definen una lista. Esta lista es una lista como un arreglo, ¿no?, de números, en este caso del 1 al 10. Y luego simplemente, bueno, hacemos un filtrado, ¿no? A partir de esta lista del 1 al 10, lo filtramos con esta función filter. De hecho, el paradigma funcional consiste básicamente en eso, en llamar a unas funciones que les permite, digamos, generar filtros, generar mapeos, hace reducción también de los arreglos respectivos. Bien, y esta función filter, que es una función que ya viene incluida dentro del intérprete Python, en la versión básica, digamos, en la versión estándar, en la versión inicial, o es nativo, mejor dicho, esta función es nativa de Python, ¿ya? Entonces acá dice, acá le pasamos la función, que en este caso la función se llama spar, y le pasamos el listado de los números. Entonces esto nos va a devolver únicamente una lista de aquellos elementos que son pares, o sea, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10, ¿no? Y esos serían los números pares. Luego, lo que se hace es con cada uno de estos elementos al arreglo, o sea, con el 2, 4, 6, 8 y 10, o sea, con los pares, a cada uno de ellos se les somete o se les invoca, digamos, con esta función, cuadrado. O sea que como acá pone cuadrado de 2 y me va generando, ¿no?, el resultado. Luego cuadrado de 4, cuadrado de 6, de 8 y de 10 respectivamente. Entonces acá la lista final nos va a mostrar una lista de cuadrados pares, ¿no? O sea, todos los pares al cuadrado. Bien. Este mismo programa, en el paradigma funcional, también se puede expresar de esta manera, de una manera un poco más resumida, utilizando estas funciones que se llaman funciones anónimas, que se definen con esta palabra reservada que se llama lambda. O sea, este lambda x porcentaje 2 igual 0,
Esta parte del programa es equivalente a esta definición de esta función, spar. Es completamente equivalente, sino que esta es una función anónima que no tiene nombre. Al no tener nombre, únicamente se manda como argumento para la función filter, ¿no? Si se dan cuenta, en el ejercicio anterior también aquí en el filter se mandaba la función spar los números respectivos. Acá lo mismo. Los números respectivos le mandamos a esta función anónima lambda, ¿sí? Entonces, esto después de ejecutar este filtro, solamente vamos a tener una lista de los pares igual. Los pares va a quedar cargado con 2, 4, 6, 8 y 10. Y luego lo vamos a someter a esta otra función map, la cual me va a generar los cuadrados, ¿ves? Lo mismo. El lambda, este es el argumento x. Después de los dos puntos viene el código que se va a ejecutar, ¿no? El programa que se va a ejecutar, la operación. Esta operación, que es x al cuadrado, se va a realizar por cada uno de los pares. Cada uno de los argumentos pares, del 2 al cuadrado, 4 al cuadrado y sucesivamente. Y después esa lista se va a guardar en esta variable que se llama cuadrados y luego vamos a imprimir con este print todos los cuadrados pares. Bien, entonces eso es respecto al paradigma funcional. En el paradigma funcional existen lo que se llaman las funciones puras, es decir, las funciones no modifican el estado del programa ni dependen de las variables externas, ¿no? Dado un mismo conjunto de entradas, siempre se van a producir las mismas salidas, ¿okay? Ese es el concepto fundamental del paradigma funcional, las funciones puras. Está enfocado a la inmutabilidad, quiere decir los datos no cambian de estado una vez creados, se utilizan estructuras de datos inmutables, se utilizan funciones de orden superior, es decir, se utilizan las funciones como el map que habíamos observado, el filter y también el reduce, ¿no? Que operan sobre otras funciones, ¿no? Y evita efectos secundarios ya que no se modifican las variables globales ni el estado del sistema, no tiene efecto, digamos, lo que sucede dentro de la función está completamente aislado de lo que está fuera de la función, ¿no? Ese es el concepto fundamental del paradigma funcional. Luego tenemos el paradigma orientado a objetos, ¿no? Acá podemos apreciar que se define una clase que se llama vehículo. Esta clase de vehículo, en este caso, hereda de una clase que se llama ABC. Esta clase ABC viene a ser una clase que hace que esta clase de vehículo sea abstracta. Es decir, para definir clases abstractas es necesario que nosotros hagamos una importación de la librería ABC en minúscula. Importamos la clase ABC en mayúscula y esta clase ABC, cuando se hereda, hace que esta clase sea una clase abstracta. Una clase abstracta significa que es una clase que no se puede instanciar directamente, sino a través de sus descendientes, digamos, ¿no? A partir de sus hijos, no directamente. O sea, vehículo no se va a poder instanciar, va a salir un error en caso alguien quiera instanciar una clase abstracta, porque es abstracta. Esta clase abstracta, vehículo, tiene un constructor que se llama init. Este es el constructor que tiene dos argumentos. Estos dos argumentos, marca y modelo, sirven para inicializar dos atributos que son privados. Estos atributos privados se definen con dos guiones bajos, anteceden al nombre dos guiones bajos, lo cual indica en Python que esto es un atributo que es privado. Es decir, no se puede acceder a este atributo desde fuera de la clase. Una vez que se instancia digamos, una clase que tenga atributos privados, no se pueden acceder directamente. Siempre lo que se hace para acceder y modificar y manipular estos atributos privados es que se generan métodos, como este de acá que pueden observar. getMarca. Eso nos va a obtener el valor que vaya a tener el atributo marca. Y setMarca, que nos permite cargar, modificar el atributo privado marca con el valor que le vayamos a poner aquí al método. ¿Cuál es el efecto de esto? El efecto de esto es que ese atributo, para ser accedido o modificado, se gestiona a través de un método, ¿no? De un método que va a controlar tanto su modificación como su acceso a la data que está en el atributo privado. Además, finalmente acá se define otro método que se llama descripción, el cual tiene el decorador. Este abstract method es un decorador que se aplica a los métodos. Este decorador lo que nos dice
es que este método es un método también abstracto. Eso significa que obliga a que en sus descendientes, o sea, en las clases que deriven de esta clase abstracta, sea implementada este método de descripción. Es decir, si no se implementa este método de descripción en las clases derivadas, no va a salir un error al momento de ejecutar el programa. ¿Sí? Entonces, este abstract method obliga a que este método de descripción sea implementado en las clases descendientes de esta clase abstracta vehículo. Bien, luego tenemos aquí las clases descendientes, en este caso coche y motocicleta. Si se dan cuenta, tanto coche, que también tiene su constructor, este es su método constructor, y también aquí con el método constructor se inicializa no solamente la marca y el modelo, sino también el número de puertas. Para hacer la llamada a la superclase o la clase ancestra, ¿no? Se hace con esta función que se llama super. Se pone super, el puntito y el nombre del método que se va a invocar. En este caso acá estamos llamando al método init de la superclase, de la clase ancestra, ¿sí? Mandándole estos dos valores, marca y modelo, para que los inicialice. Y luego las puertas, que es un atributo que no es privado, es un atributo en este caso público de esta clase coche, ¿ok? Ahí se inicializa con el valor que se vaya a mandar en argumento puertas. Asimismo, si observan, se hace la implementación del método de descripción, ¿no? Como les comenté, como ese es un abstract method que está con ese decorador, entonces obliga a que siempre todas las clases derivadas implementen ese método. Y acá se implementa mostrando, digamos, los valores o la información que tiene el coche respectivo. Asimismo, motocicleta, lo mismo, tiene su constructor, hace la llamada al ancestro para inicializar los valores de marca y modelo, tiene un tipo, que es un tercer argumento que se envía y se inicializa, y finalmente también se implementa la clase de descripción para que pues pueda funcionar todo este procedimiento sin mayor problema. Además, siempre en el paradigma orientado a objetos se recomienda realizar el diagrama UML, diagrama de clases en UML, en esta notación, porque digamos que este paradigma se orienta mucho a poder hacer un modelamiento de la realidad, ¿no? Entonces, en ese aspecto, siempre hay la recomendación de realizar el diagrama de UML para que pues, podamos tener una idea clara de las clases que estamos programando, viceversa, ¿no? O sea, tal vez primero hacen el modelo en UML y después lo implementa en Python también. Es muy, muy usual. Bien, el paradigma orientado a objetos tiene estas características: el encapsulamiento, quiere decir que los datos de cada objeto, en este caso tanto la marca y el modelo, que son atributos privados, están encapsulados dentro de las instancias de las clases, ¿no? La abstracción se refiere a que hay una interfase, se hace una interfase, lo cual significa que se define una clase, en este caso abstracta, vehículo, que me define qué atributos qué atributos y qué métodos van a tener, para que así las subclases implementen estos métodos, que son en este caso con el decorador abstract method, los obliga digamos, a definirse, ¿no? Eso es lo que se define como una interfaz, o se define como una plantilla que obligatoriamente las clases que están descendientes tienen que implementar esos métodos que están con abstract method. Bien, la abstracción también se puede referir a que se hace como una caja negra de lo que pueda contener un método de comportamiento de un método o de una librería o de una clase en particular. A eso también se puede referir, pero en el caso del curso, la abstracción la estamos, digamos, relacionando directamente con las clases abstractas para tener una idea clara de cómo se implementa la abstracción en el curso, ¿no? Pero como concepto la abstracción va más allá y bueno, pero ya al momento de la calificación, digamos, no vamos a tener un parámetro claro de cómo saber cuál es la abstracción y cuál no, ¿no? Entonces, por eso la abstracción en nuestro curso siempre se define a través de la definición de clases abstractas, ¿bien? La herencia, en este caso las clases coche y motocicleta, utilizan atributos y métodos de la clase vehículo de forma heredada, ¿no? O sea, eso digamos, hace eficiente el código y para su mantenibilidad y también para su escritura, ¿no? Que no se repiten
varias veces, digamos, el mismo código, sino que se hereda simplemente, y con eso ya tenemos tanto los atributos y los métodos de las superclases. Y el polimorfismo, ambas clases tienen el método de descripción, que es con lo que se implementa el polimorfismo, lo cual significa que dependiendo de en qué método se invoca dependiendo de qué objeto invoca a este método de descripción, va a obtener diferentes resultados, ¿no? Bien, finalmente tenemos el paradigma declarativo. Usualmente eso se ve más relacionado o se puede notar mucho mejor en una consulta de SQL, que es una consulta, una base de datos. Python tiene librerías que permiten hacer conexiones a base de datos y ejecutar consultas SQL, ¿ok? No se ve dentro del curso actualmente, pero lo tenemos acá como referencia. Esta es, por ejemplo, una consulta SQL, ¿no? Acá se hace digamos, una consulta a todos los usuarios que tienen edad mayor de 18, o sea, todos los usuarios mayores de edad, y se obtienen dos columnas, la columna nombre y edad. Entonces esto nos va a dar un listado de todos los usuarios con su nombre y con su edad que sean mayores de edad, ¿no? Aquí está la explicación. Y esto es, por ejemplo, el SQL como tal implementa lo que es el paradigma declarativo en el sentido de que nosotros le decimos al software o le mencionamos, le pedimos al software qué es lo que necesitamos, ¿no? No cómo lo va a hacer, o sea, ahí no hay ningún bucle, no hay nada de eso. Internamente hace los bucles, pero el paradigma declarativo trata de eso, que nosotros le decimos lo que queremos y no cómo lo tiene que hacer el software. Bien, también aquí el paradigma declarativo lo podemos implementar, digamos, en la librería Pandas. La librería Pandas es una librería interesante que se va a detallar un poco más en la sesión de herramientas científicas, pero la idea es bien simple. Un Pandas es como si fuese una hoja de Excel, una hoja de cálculo. Y en este caso se generan lo que se llaman los data frames. Los data frames es como una hoja de cálculo y acá, si pueden observar, está la data. Digamos que acá tenemos dos columnas, una columna que dice nombre y otra columna que dice edad. Y acá tenemos las filas, ¿eh? Ana, 22 años, Luis, 17, María, 19 y Juan tiene 16 años. Entonces, de esa manera, con esta data, que es un diccionario que tiene listas acá, ¿no es cierto? De esa manera se genera un data frame que lo hemos puesto acá en la variable df. Y después se puede hacer una consulta, miren. El df, ¿no? El df, le hacemos una consulta y le generamos el df que tiene edad mayor a 18, igual los mayores de edad solamente. Y después imprimimos los usuarios mayores de edad. Acá sería la salida, ¿no? Esto está implementándose con una librería que se llama Pandas, que, bueno, tiene como el mismo comportamiento del SQL, pero claro, son cosas completamente diferentes porque estas se ejecutan en memoria, mientras que esto se ejecuta contra una base de datos. Bien, en el paradigma declarativo tenemos las características que se describe el resultado más no el proceso. ¿Okay? El código se centra en describir lo que se quiere hacer, por ejemplo, filtrar a los mayores de 18 años, sin indicar exactamente cómo realizar el proceso de filtro, ¿no? Existe ausencia, no existe una forma específica de cómo se va a aplicar el flujo digamos, del programa, o sea, no hay estructuras de control, tampoco hay estructuras de bucle, ¿no? Solo se declara lo que se quiere obtener nada más. No se modifica el estado del sistema, es decir, lo que sucede dentro de la consulta no altera las variables del entorno donde está siendo invocado, ¿no? Dice, esta consulta no altera los datos de la tabla, solamente las consultas, ¿no? Los cambios de estado del sistema ocurren mediante otras declaraciones, es decir, si quieren modificar los datos, pues se utiliza digamos, con otras sentencias y con otros comandos, ¿no? Bien, a continuación vamos a conocer lo que es un memento, ¿no? El memento es una hoja resumen en este caso de Python 3. Este memento está disponible en PDF, pueden buscarlo en internet, está acá la URL. Y bueno, el memento básicamente nos muestra un resumen de todo el lenguaje Python, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos los tipos de datos base, el entero, el flotante, el booleano, el string, ¿no? Acá dice que el string es inmutable, lo cual significa que no se puede cambiar unitariamente cada uno de los caracteres, ¿ya? Eso es lo que significa que no es inmutable. Bien. Y luego tenemos también los tipos de colecciones o contenedores, como le llama acá, que son las listas, las tuplas, los strings, que son inmutables casi como las tuplas, ¿no? Los diccionarios y los conjuntos, ¿no?
Ahí están, bueno, los identificadores, cómo tienen que llamarse, con una letra seguida de un número. No puede ser un número seguido de una letra, eso no funciona como identificador. Tenemos acá las conversiones de tipo, ¿no? El tipo, la expresión, nos da el tipo de dato, y acá para poder transformarlo a diferentes tipos de datos, ¿no? Y la asignación de variables que se hace con el igual. Miren, esto es particular en Python. Esto es una tupla, ¿ya? X, Y, Z y R, esas tres variables hacen una tupla. Y esta tupla es llenada con otra tupla también, mira. Y va siendo correspondiente. Y, por ejemplo, acá se va a cargar con 9.2, Z se va a cargar con menos 7.6 y R se va a cargar con la cadena BAT. ¿eh? Así para hacer los incrementos, los decrementos, también pueden hacer multiplicaciones, etc. Y el none es un tipo de dato que significa vacío. Bien. Acá tenemos sobre los índices de las secuencias. Este es un tema bien importante porque, miren, esta es una lista. 11, 6, 7, ABC, ¿no? 3.14, 42 y 1968. Si nosotros queremos, digamos, invocar a un elemento, podemos invocarlo con un índice positivo, que en este caso empieza en 0, 1, 2, 3, 4, 5, o con un índice negativo también, ¿ve? Un índice negativo. ¿Ya? También se puede invocar. El índice negativo acá empieza en menos 1. Este es menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6, respectivamente. Y también existen lo que se llaman cortes. O sea, si yo quiero seleccionar el elemento 11, esto viene del corte 0 al corte 1. Si quiero el 11 y el 67, viene del corte 0 al corte 2. ¿Cómo se generan estos cortes? Es con estos dos puntos. ¿eh? Con estos dos puntos, ahí es donde uno genera los cortes que les estoy comentando y utiliza estos cortes como posiciones, tanto positivas como negativas. Bien, luego tenemos la lógica booleana, el AND, el OR, el NOT, verdadero y falso. Acá los bloques de sentencias, como saben, siempre tienen que estar identados para poder generar un bloque, ¿no? Acá la sentencia condicional if, que bueno, va el if y dos puntos, después de los dos puntos siempre se genera un bloque, ¿no? O sea, tiene que haber una tabulación. Así como acá ve if, si x 42, entonces se imprime, ¿no? Si no es 42, si es mayor que 0, entonces se imprime esto. Si, digamos, esta variable está en verdadero, imprime esto. Si en caso contrario, ninguna de las otras alternativas imprime este otro mensaje, ¿no? Y acá están las matemáticas también, que son correspondientes. Luego también aquí tenemos los bucles, tanto el while, que evalúa una expresión lógica, y mientras que esto sea verdadero, va a seguir haciendo el bucle, digamos, va a seguir haciendo el lazo, ¿no? Para salir de un lazo, se puede salir también con break, ahí sale completamente del bucle, y continue pasa a la siguiente interacción, ¿no? al siguiente bucle, el continue. Y el for, el cual, bueno, itera una variable, una secuencia, y la iteración de esa secuencia, o sea, el primer elemento lo vuelca a la variable, genera el código o ejecuta el código, después en el segundo bucle, el segundo elemento de la secuencia vuelca la variable y ejecuta el código correspondientemente, ¿no? Respecto a entrada-salida, tenemos el print para la salida en pantalla y el input para capturar datos del usuario. Hay operaciones aquí con contenedores, estas son funciones nativas, digamos, de Python, ¿no? Lo que nos permite hacer máximos, mínimos de las colecciones, ordenarlos, enumerarlos, reversarlos, etc. Acá hay un generador de secuencias que es el range, ¿no? Según como le vamos mandando los argumentos, nos va generando diferentes secuencias de números. Bien, luego tenemos acá las operaciones sobre las listas, el append, extend, insert, etc. ¿no? Operaciones sobre los diccionarios igualmente. Operaciones sobre los conjuntos. Los conjuntos, acuérdense que son como arreglos, pero donde los elementos son únicos. Y nos permite estos conjuntos, o set, también le llaman set, nos permiten hacer operaciones con conjuntos, ¿no? Unión, intersección, etc. Este es para definir una función, se hace con la palabra reservada def, nombre de la función y acá los argumentos, ¿no? Los argumentos respectivos, que pueden ser argumentos nombrados o por posición también. ¿Okay? Nombrado significa que tiene un nombre, ¿no? Y por posición, bueno, no tiene nombre. Bien. Luego tenemos aquí la gestión de archivos, la escritura, la apertura de un archivo, la escritura de un archivo y el cerrado de un archivo, ¿no? Y la iteración por línea.
Finalmente, el formateo de los textos, que es esta función format, que es equivalente a ponerle un F también. Cuando se pone un F, abre comillas, cierra comillas, están invocando internamente a la función format. Esta función format hace que los argumentos que están aquí, X, Y, Z, sean volcados respectivamente en las posiciones o donde sean invocados dentro de acá de las llaves, ¿no? Ese es el punto. Bien, a continuación vamos a hacer una prueba, ¿no? Acá, por ejemplo, de los tipos base. Por ejemplo, aquí tenemos un I, que lo estamos iniciando con el integer 0, y acá vamos a imprimir el tipo de dato. Asimismo, un S, que es una cadena. En este caso, las cadenas, como saben, se pueden definir con comillas dobles, comillas simples, o triples comillas dobles, o triples comillas simples también. Estas son una sola comilla simple, una sola comilla doble, es una sola línea el string, ¿no? Pero cuando son varias líneas, entonces se puede definir con 3 comillas simples o 3 comillas dobles. Asimismo, este backslash es el carácter de escape, y el backslash t corresponde con una tabulación, backslash n corresponde con una nueva línea, ¿no? Acá vamos a imprimir el tipo de dato y después vamos a imprimir la cadena. Lo ejecutamos y ahí vamos a observar la salida respectiva, ¿no? También indicar que una cadena es inmutable. Lo que eso significa, que una cadena es inmutable, significa que los elementos que están aquí dentro, o sea, los caracteres, yo no los puedo cambiar directamente, digamos. ¿Ve? Miren, primero lo observamos aquí. Tenemos el print del tipo de I, y nos dice que es integer. El tipo de S es string, y si imprimimos S, nos dice, bueno, hola, que es la cadena que ha cargado, ¿no? Ahora vamos a hacer aquí un ejercicio para ver la inmutabilidad. Por ejemplo, si nosotros hacemos S sub 0, ¿no? De hecho, aquí tenemos la inmutabilidad, ¿eh? Si hacemos S sub 0, te lo voy a borrar, ¿no? Quédate conforme. Acá tenemos, imprimimos S sub 0 y nos va a dar digamos, el valor de S sub 0, ¿no? ¿Ve? H. Pero si ese H yo lo quiero cambiar por un H, digamos, minúscula, ¿no? Entonces veamos qué sucede. Imprime H, pero me dice tipo de error, porque es inmutable, no se puede asignar, no soporta la asignación, ¿ok? Eso es lo que significa que es inmutable. No se puede hacer esta operación, no se puede cambiar directamente un carácter de esa manera, ¿bien? Luego tenemos acá las colecciones. Como comenté, están las listas, las tuplas. Las listas son mutables, se definen así con corchetes, ¿no? Estas son las formas, ¿ok? Las tuplas se definen con paréntesis. Y las tuplas, así como los strings, son inmutables, ¿no? Si yo tengo una tupla de 1, 5, 9, yo quiero cambiar este 5, no voy a poder, ¿ok? También otra forma de definir una tupla, miren, es así, simplemente con comas. Así también se define una tupla, ¿no? O así, bueno, entre paréntesis, tiene que poner una comita para que saber que eso es una tupla, ¿no? El diccionario, estos no tienen orden previo, tienen una llave, ¿no? Estos son bueno, gestionados con hash, digamos, con ese algoritmo hash. Y bueno, siempre va llave, valor, ¿no? Llave, valor, llave, valor respectivamente. Y se define con llaves, ¿no? Acá con estas llaves, y siempre con 2 puntos dentro. Si la llave no tiene 2 puntos dentro, solo tiene elementos, entonces es un set, es un conjunto, ¿ya? Es un conjunto. Así se define un conjunto. Bien, acá vamos a ejecutar. Miren, hay un L, 1, 2, 3, y le vamos a poner el tipo. Vamos a imprimir el L0, vamos a asignarle, hacer una asignación al L0 y vamos a imprimir L. Bien, o sea, en vez de 1, 0, ¿no? En vez de 1, está el 0. Y ahí lo puedo ejecutar. Si hacemos la misma operación en una tupla, me va a salir error, ¿no? Me sale error, porque me dice que esto es inmutable, o sea, no se puede hacer una asignación, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, luego tenemos acá las sentencias condicionales. Está la lógica booleana, and, or, not, ¿no? Los bloques de sentencia, las matemáticas, y acá las sentencias condicionales. If, if, else. Ahora en la nueva versión 3.12 en adelante, me parece, también existe el switch case, pero no lo vamos a tratar aquí en el curso porque, digamos, es como
con esta estructura, if, el if y else, se puede gestionar, digamos, todos los casos, ¿no? De hecho, antes no existía el shift case. Bien, acá por ejemplo tenemos x, ¿no? Igual a 5, y si decimos si x es mayor que 3, va a imprimir mayor que 3, si no, menor o igual que 3, ¿no? Lo ejecutamos y ahí nos va a imprimir mayor que 3, ¿eh? Esa es una condicional. Y ahora veamos los bucles. Los bucles son dos, ¿no? While y for. Acá con bucle condicional y bucle iterador. ¿Por qué iterador? Porque itera una secuencia, ¿no? Le itera y le ejecuta bloque. En cambio esto, mientras esta expresión lógica sea verdadera, va a ser ejecutado, ¿no? Acá tenemos el while, miren, hacemos i igual 0, le decimos mientras que i sea menor que 5, imprime i, incrementa, ¿no? Y ahí me va a imprimir 0, 1, 2, 3, 4, y empezó en 0. Y acá lo mismo, un i, sino que me hace un range, me hace un rango de 5 elementos, o sea, empieza en 0 al 4, ahí está, 0 al 4, ¿no? Es exactamente lo mismo. Bien, espero hayan podido observar lo que es introducción a Python. Los espero en la siguiente sesión.